Muy bien, gracias Bea. Ahora vamos a hablar de un tema que también atiende a otro colectivo bien importante de nuestro país. El MIDES, el Ministerio de Desarrollo Social, lanzó el mes de la afrodescendencia y presentó en este contexto un conjunto de iniciativas para revertir situaciones de injusticia histórica que atraviesan a las personas afro aquí en nuestro país. Para hablar sobre este tema vamos a recibir a la directora de la División de Promoción de Políticas Públicas para la Afrodescendencia del MIDES, Leticia Rodríguez Taborda. ¿Cómo le va? Bienvenida. Buenos días. Buen día. Muchas gracias por recibirme. Un gusto recibirla. ¿El Uruguay aún no reconoce las diferencias o las injusticias históricas que tiene este colectivo? ¿Le ha costado este tiempo? Uruguay en realidad tiene una historia bien interesante con respecto a la presencia afro y bueno, hace poquito tiempo se acaba de encontrar, por ejemplo, una persona que tiene que ver con el pasado esclavista, ¿no? O sea, estamos hablando de que aproximadamente entre 1770 y 1850 nosotros tenemos más de 70.000 personas que llegaron y muchos de nosotros somos los descendientes de esas personas que llegaron en el proceso de la trata transatlántica, donde a lo largo de la historia no hubo ninguna política. Digo, para las personas migrantes que llegaban de Italia, de Francia, de España, sí hubieron diferentes medidas que se fueron tomando, pero no así para la población afro. Y eso justamente genera a lo largo de lo que es la diáspora, sobre todo latinoamericana, para ver también los efectos de la historia comparada, una asimetría justamente en el tratamiento de cómo ha sido ese proceso. No hemos tenido las mismas oportunidades. Por lo general los canales, por ejemplo, tampoco tienen un porcentaje de personas afro muchas veces trabajando. Quizás si están en el servicio, pero nadie está muy acostumbrado a que estén quizás visiblemente en otros espacios. Nos pasa mucho que trabajamos en el área de servicios en su mayoría, ¿no? Venimos de familias que vienen justamente de ser el sostén en las diferentes partes del país de todo lo que tiene que ver con el área de servicios. El 42% de las mujeres afrodescendientes son empleadas domésticas y gran parte del sistema de servicios en todo lo que es hotelería, turismo y demás también está sostenido de esa forma en todo el país. Obviamente que la proporción es distinta, ¿no? No es lo mismo hablar de Artigas, donde tenemos más de un 21% de población afro, que hablar de Montevideo o hablar de Colonia, donde vemos que hay una población muy pequeña. Obviamente hay muchas asimetrías también en lo que tiene que ver con la distribución territorial, pero el tratamiento de lo que tiene que ver con las políticas públicas realmente viene muy retrasado, falta mucho por hacer. Tenemos una serie de acciones que vienen trabajando en esto y bueno, no solamente depende de esto, también depende de que se pongan contenidos en la educación, que se puedan justamente trabajar este tipo de cosas y la historia, por ejemplo, de los afrodescendientes. Por eso nuestro tema es tejer y reparar la memoria afro, porque bueno, consideramos que los niñas y niñas siguen creciendo en Uruguay sin saber bien qué fue lo que pasó. Y bueno, eso es parte de lo que estamos trabajando. ¿El ascenso social es mucho más difícil para ustedes? ¿Sí? No lo digo yo, lo dicen los datos, ¿no? Primero porque justamente aquellos que logramos celebrar etapas de universidad, llegar a doctorados o máster es bastante difícil y lo sabemos por la trayectoria educativa, ¿no? O sea, tiene que ver también con las vivencias de racismo tempranas que vivís en la escuela, que vivís en el liceo, que después vivís en la universidad y justamente es parte de también cómo pasa en Uruguay, cómo pasa en Brasil, por ejemplo, cómo pasa en Colombia, digo porque es interesante ver también esta cuestión comparada de que no es solamente un problema de Uruguay, es una cuestión de racismo estructural que tiene que ver con las instituciones, que tiene que ver con cómo abrimos las puertas de los países a justamente generar oportunidades y realmente que haya un sistema de equidad, ¿no? Muchas veces eso no está y aquellas que tuvimos la oportunidad de estudiar en otros lugares y demás, te das cuenta de la simetría que falta y todo lo que tenemos para resolver también en esto de que no nos tratamos como iguales. ¿Y cómo es la simetría entre Montevideo e interior y por qué se da? Bueno, primero que nada se da por algo bien interesante y gracias por la pregunta, porque nosotros tenemos una abolición muy tardía de lo que es la esclavitud en Brasil, 1888. Cuando vemos los estudios de la Universidad de la República y sobre todo el Centro de Estudios de la Esclavitud del Uruguay, nosotros vamos a ver fenómenos relacionales con las estancias, por ejemplo, que van hasta 1940, 1950. Es más, si revisamos las familias de Cerro Largo, de Artigas, de Rivera, de Rocha, y vemos las historias de esas familias, si vemos, por ejemplo, el caso de la Portera Negra, una de las estancias emblemáticas que tuvo más de 100 esclavos,
vamos a ver que los procesos de esas familias van a tener un retroceso hasta 1950. Recién en 1950, digamos, se empieza como a trabajar la carrera, digamos, por las oportunidades desde otro lugar. ¿Por qué? Porque empiezan a haber más políticas públicas, las personas empiezan a tener algunas oportunidades más para lo que es la formación académica y, por supuesto, también lo que tiene que ver con la situación país, ¿no? Segunda Guerra Mundial, nosotros fuimos también el patio atrás de un montón de servicios a la hora de lo que es la industria y eso generó que las personas trabajaran, que tuvieran la formalización en diferentes ámbitos y que, bueno, que haya también dentro de lo que es el sistema del mercado de trabajo otro tipo de oportunidades. No olvidemos que este país se mantiene también por el trabajo zafral. Entonces, naranjeros, esquiladores, cortadoras de caña y personas que viven en el medio rural son las que sostienen eso y es ahí donde está la mayoría de la población. Y desde la política pública, ¿qué estrategias se pueden aplicar en los próximos años para cambiar esta situación? Bueno, venimos justamente trabajando en lo que tiene que ver con el Consejo Nacional de Equidad Racial y Afrodescendencia, que es transversalizar todos estos temas dentro de lo que es el Estado uruguayo, trabajar con personas representantes de cada uno de los ministerios y venimos haciendo como diferentes acciones, por eso hicimos una plataforma de propuestas que tienen que ver básicamente con empezar a evidenciar algunos temas que están, digamos, muy por debajo de lo que tendríamos que haberlos trabajado. Por ejemplo, los contenidos educativos en la escuela y también en lo que es en los liceos y, por ejemplo, en temas de salud, las mujeres y los hombres afro mueren más temprano que los hombres promedio o las mujeres no afro en Uruguay. Entonces hay enfermedades de propensión étnica que tienen que ver también con mucho del desconocimiento de cómo ha sido el proceso de la alimentación histórica, en esto de que hoy se habla en situación de las personas en situación de calle, pero no se habla de todos esos cambios metabólicos que hubieron gracias a esa cuestión. Mucha gente no sabe que hubo una guerra del azúcar, una guerra de la harina y todo lo que eso generó en nuestros metabolismos de todas las personas desde la colonización hasta hoy. En esas cuestiones hay enfermedades de propensión étnica, anemia falciforme, hay enfermedades más comunes como la diabetes, la hipertensión, son parte de las enfermedades más comunes que sufren las personas afro y bueno, en ese sentido hay todo un trabajo que se está abordando con el Ministerio de Salud Pública para poder trabajar esto en profundidad y por supuesto ver que se puedan alcanzar promedios y trayectorias de vida con más calidad. De un tiempo a esta parte Uruguay ha utilizado algunos mecanismos de discriminación positiva, ¿no? Para el acceso al trabajo, en el ámbito público y demás. ¿Qué pasa con eso? ¿Eso se cumple? ¿Esos lugares, estos puestos de trabajo, son puestos de trabajo que permitan de algún modo a esta población tener un sueldo de otra categoría para ese ascenso social del que estamos hablando, para que eso repercuta en las nuevas generaciones? ¿Se cumple además esa cuota? La verdad que estamos en una situación bastante compleja con la ley. Es una oportunidad la ley. A mí me gustaría que las personas conocieran los relatos y las historias de las personas que pudieron estudiar mucho mejor, tuvieron otras oportunidades, generaron también digamos, un proceso de vida que es bien diferente quizás al de sus padres o al de sus abuelos, ¿no? Que siempre estuvieron como más vinculados, como decía hoy, al área de servicios y sin embargo la oportunidad de estudio genera una trazabilidad en el cambio de vida. Y la ley 19.122 es una gran oportunidad, está demostrado con las personas que la han podido alcanzar y han tenido como un proceso ya, digamos, medible. Hay realmente como varias historias, hay una serie de videos que tienen que ver con mostrar quiénes son esas personas beneficiarias y cómo cambió su vida. Y bueno, apostamos a eso porque es la única forma que vemos para revertir una cuestión que viene retrasada a nivel mundial. ¿No se está cumpliendo? No se está cumpliendo como se debería. El propio Estado uruguayo tiene que trabajar en profundidad esto porque las propias intendencias, por ejemplo, departamentales no la cumplen, muchas veces se cumplen para los llamados que tienen que ver con, digamos, mantenimiento o trabajo en limpieza, pero no se cumplen para las demás, no se cumplen para la comunicación, no se cumplen para la abogacía. O sea, las intendencias serían como uno de los puntos más fuertes a tratar. Sí. Y a nivel de ministerios, por ejemplo, o la Intendencia de Montevideo. El propio Ministerio de Desarrollo Social tiene que implementarla más en profundidad, por ejemplo. ¿No la cumple el MIDES? El MIDES la cumple, pero no con digamos, con el alcance que debería tener y también con la supervisión que debería tener. Por ejemplo, en estos últimos 5 años, si bien se generó un observatorio de la ley 19.122,
se ve que las personas que trabajan en el área de recursos humanos y que tienen que supervisar esto es algo que lo han dejado un poco para atrás. Pero no solamente la situación de las personas afrodescendientes, también pasa con la ley trans y con otras con la ley de la cuotas, discapacidad también. inclusive que tiene que ver. El Estado incumple y no pasa nada. Exacto, o sea, tenemos ahí como mucho más para trabajar y bueno, estamos generando dentro de lo que tiene que ver con la inclusión de la variable étnico-racial, con el trabajo dentro de los ministerios y la conciencia en este sentido con las áreas de recursos humanos de las intendencias, de los ministerios y de todos los entes autónomos. Estamos haciendo un trabajo de llegada. También a veces falta mucho capacitación, hablar de estos temas, tener espacios. O sea, muchas veces lo que nos pasa es que ¿cuántas personas afro participan, digamos, de la dinámica comunicacional del Uruguay? No hay muchas oportunidades. Y cuando las hay, por lo general tienen que ver con cuestiones que, no como esta, que es muy agradable, sino con situaciones que por lo general son muy negativas, ¿no? Entonces, nada, esto nos permite justamente posicionar, trabajarlo más en profundidad y también desde un lugar que tiene que ver con la empatía humana. O sea, yo siempre digo esto de que hoy en el mundo nos puede pasar en cualquier situación de vacaciones o de viaje que las cosas se den vuelta, ¿no? Tener una situación climática y nosotros estar en una situación muy comprometida. Entonces esta cuestión de la empatía como real, ¿no? Del ser humano desde el punto de vista de que nos guste compartir, de que nos guste y que nos agrade esta diversidad que somos y que es innegable que el Uruguay tiene un lugar maravilloso también en lo que es la trayectoria. Nosotros somos el país que puso en Durban en el año 2001 esto de tener una diáspora afro desde un lugar positivo, cuando en realidad el mensaje de África hasta el día de hoy sigue siendo tremendo con respecto a cómo se transmite la historia de África. Sin embargo, África tiene una diversidad impresionante, una riqueza de la que no existiría ninguna computadora, ningún celular, ni nada por el estilo. Y sin embargo hay como toda una cuestión de siempre mirar a África con pena y no con el conocimiento que debería o con lo que nos da, que es nadie podría tener un celular o una computadora si no fuera justamente porque África tiene todos esos minerales y los necesitamos para vivir. Entonces hay una cuestión muy importante de trabajar en profundidad con los equipos técnicos, con los equipos políticos de todos los partidos y demás, en esto de la empatía del ser humano desde otro lugar, donde justamente tenemos dinámicas que quizás son asimétricas, pero no todo... yo estoy orgullosa de ser como soy y a esta cuestión de la diversidad humana vemos cómo se tiende a que hay determinado fenotipo, que es el correcto, determinadas bocas, determinadas narices, determinados colores de piel, y quizás no. Entonces, cuestionar toda esa cuestión, todo el mundo quiere tener como determinada forma, que es la que nos venden, ¿no? La típica Barbie, ¿no? Sí, como claro. con esa característica. Claro, entonces, y el Uruguay no es así. Aquellos que lo hemos recorrido en profundidad, que fuimos a Cani, a Medio Luto, vemos esta cuestión, a Centurión, no sé, se me vienen como otros lugares. Uruguay no es así. Uruguay es afro, indígena y europeo hay como también, un conocimiento de los orígenes en general igual, exactamente, ¿no? sí. Muy grande y algo que nos preocupa mucho trabajar. La brecha se refleja en la pobreza infantil. Más de la mitad de los niños afro están por debajo de la línea de pobreza. ¿Qué acciones concretas? Un 46,5% aproximadamente. Un montón. Es un montón. Es un montón. Bueno, ahí una de las, digamos, cuestiones planteadas también, porque en esto es importante de las organizaciones, ¿no? De la sociedad civil, es que hay algunas iniciativas en el tema de producción orgánica, composteras y demás también, para generar cuestiones complementarias para la alimentación, cosa que nos pone como muy contentas también en esto de justamente mejorar la canasta básica y ver cómo desde otros lugares y de otras formas se pueden generar opciones. Y también estamos emprendiendo ahora con lo que va a ser el Ministerio de Ganadería y el área de género algunas opciones para el fortalecimiento de oportunidades en todo lo que tiene que ver con la mejora no solamente en lo que tiene en la alimentación, sino también en el trabajo en campo, que es otra de las cosas que queremos fortalecer. Y realmente es muy preocupante como la situación de niños y niñas de 0 a 12 años, donde en su mayoría son niñas y niños pobres y muy pobres que fundamentalmente quizás no tienen las condiciones de alimentación básica que a veces hablamos, ¿no? De esto de las escuelas y demás, pero bueno, qué garantía que dan también
en esto de la alimentación y el acompañamiento en lo cotidiano, porque son familias que a veces están muy diezmadas. Y no olvidemos que las familias afro son las más extendidas del Uruguay. Eso quiere decir que mayoritariamente padres, abuelos, tíos están en la familia y a veces sobrinos y demás. No olvidemos que también hay una situación de sobrerepresentación en materia carcelaria, que es importante porque tiene que ver también con la situación de vida endémica. Y eso, bueno, es algo que hay que profundizar y que, bueno, con el INR y demás estamos empezando a conversar. Leticia, uno piensa, bueno, es necesario como construir cultura, generar concientización, trabajar desde chicos en todos estos temas, pero también es importante que cuando alguien tiene una actitud racista, discriminatoria, tenga por lo menos una consecuencia. ¿Qué pasa en nuestro país si yo a nivel laboral no te tomo a ti o a alguien de tu colectivo por ser afrodescendientes o te maltrato de algún modo o a través de las redes sociales también lo hago? ¿Hay algún castigo? Bueno, tenemos la ley que justamente aborda como todos estos temas, que es una ley que tenemos que revisar y trabajar. De hecho, hay una comisión de trabajo para el trabajo de la ley 18.017 que justamente trae toda esta cuestión del abordaje del racismo, pero bueno, hay que tener como algunas otras medidas. Es muy difícil, y agradezco también la pregunta, en el ámbito educativo. El trabajo de esto, porque bueno, no hay quizás el grado de monitoreo que debería haber, todo lo que tiene que ver con derechos humanos de ANEP tiene que trabajar más fuertemente el monitoreo de cuando llega una denuncia. Nos pasó ¿Más a nivel de alumnos o de docentes? Sí, sobre todo las situaciones se dan más que nada en el alumnado, pero a veces pasa que hay alguna situación de profesores y esto es algo que viene desde los 90 hasta acá, digo. Está gran parte de las personas que ocupan el movimiento afro son personas que tuvieron una vivencia racial muy, digamos, que atravesó su vida y que quizás la de su familia también, y se encargan de esto para toda la vida. Claro. Nos pasa a muchos de nosotros que estamos en esto porque nos pasó, porque es algo que vos lo vivís y lo transitas quizás desde un lugar con una familia plena y demás, pero cuando viene desde afuera y es tan agresivo puede generar un trauma racial muy violento que a su vez no se supera fácilmente. Leticia, gracias por la visita. Vamos a recordarle a la gente que este es el mes de concientización, el mes de la afrodescendencia, y el MIDES presentó una serie de iniciativas que pueden seguir a través de las redes sociales, la web y demás. Gracias por la visita. Quiero aprovechar solamente para decir que le invitamos a las personas a postular al premio Amanda Rorra, que es un reconocimiento a mujeres afro de trayectoria en los diferentes territorios. Lo vamos a estar entregando en el marco del 25 de julio, el 27 de julio en el Teatro Solís. Y bueno, nada, invitar a todas y todos que tengan a una persona referente de su barrio que les parezca interesante postular, que bueno, que lo hagan, que hay tiempo hasta el 10 de julio. Linda oportunidad. Gracias. Era Leticia Rodríguez Taborda, directora de la División de Promoción de Políticas Públicas para Afrodescendientes del MIDES. Ahora es momento de actualizar los titulares.